oficina. Doctor Kramer, ¿cómo estás? Cristian, bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día, gracias. Se conoció en los últimos días que hubo un aumento de 13% en los casos del síndrome urémico hemolítico. De entre el 2021 y 2023, cuando anteriormente venía en baja la tendencia. Primera pregunta básica. ¿Qué es? ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? ¿Dónde ataca y por qué? Bueno, es controversial porque es difícil explicarlo y al mismo tiempo es fácil prevenirlo. Normalmente tenemos una bacteria en el intestino grueso que se llama Escherichia coli, que convive con nosotros así parasitariamente. Y hay algunas cepas, es decir, algún tipo de esta bacteria que puede llegar a tener en el interior una toxina que se llama gigatoxina. Esta es difícil, es rara. Pero esta bacteria la tenemos estando sanos. Normalmente, pero una de las cepas, ¿no es cierto?, que se llama 0.157, puede llegar a tener en el interior una toxina, se llama gigatoxina. Proviene de otra bacteria que se llama Shigella, por eso se llama Shigella, es parecida a la toxina de la Shigella, por eso le dicen Gigatox o like, ¿no es cierto?, parecida. Esta toxina, no en sí la bacteria, puede producir en el intestino una diarrea sanguinolenta y la toxina viaja, no se sabe bien todavía el mecanismo, cómo hace para viajar, a través de qué circuito, y tiene preferencia por el riñón, en donde los vasos del riñón, o sea, imagínense que el riñón es un órgano absolutamente vascularizado, es todo lleno de capilares, entonces dentro del riñón existen algunos receptores que se adhieren mucho a esta toxina, y lo que genera adentro de los capilares es un aumento, una inflamación adentro del capilar, con lo cual si pasa un glóbulo rojo por ahí, el glóbulo rojo se destruye, se rompe o bien se deforma, con lo cual provoca anemia. Por otra parte, como se tapa, digamos, el filtro renal, de esa manera empieza a haber disminución de la filtración, o sea, empieza a haber falta de emisión de orina y aumenta la presión arterial. Entonces tenemos un síndrome donde hay anemia, donde hay hipertensión arterial y donde hay disminución de la filtración. Entonces eso lleva a lo que es el síndrome urémico, que es insuficiencia renal aguda. Y esa bacteria con esa toxina no se sabe cómo llega al riñón. Claro. O sea, lo tenés en el intestino y no se sabe cómo se traslada al riñón. Claro, no se conoce bien el mecanismo por el cual llega al riñón. Y en el riñón la toxina tiene un montón de mecanismos, no vale la pena explicarlos, con los cuales se va enganchando y hace este deterioro dentro de los capilares. Este deterioro de los capilares también es en otros capilares, lo puede hacer en otros capilares del cuerpo, y este taponamiento, digamos, de la luz del vaso hace también un fenómeno de trombosis. Las plaquetas empiezan a generar un fenómeno se agrupan, porque dice qué es lo que pasa acá, entonces se agrupan, y entonces en la sangre, si uno saca sangre, disminuyeron las plaquetas porque están ocupadas en hacer trombos. Entonces se genera una enfermedad también protrombótica, ¿no es cierto?, con taponamientos, digamos, en distintos... Es un desastre, claro. ¿Y por qué lo tenemos tan asociado, la Escherichia coli y eventualmente este síndrome, a, por ejemplo, carne cruda o a cierto tipo de alimentos que se hacen en mal estado? Es interesante. Esta bacteria suele estar, por ejemplo, hablemos de los vacunos, ¿no es cierto?, de vacas. Es más probable en vacas, en corderos, en chivos, también en vegetales, puede estar en leche, poco en cerdos, no se ve en cerdos, no sé por qué, pero por ejemplo en la materia fecal. Hace tiempo se había publicado en Estados Unidos esto de los feedlots, ¿no es cierto? Los feedlots en donde en poca cantidad de metros cuadrados, superficie, claro, mucho ganado, tiene que engordar rápido. Esto es
un viejo artículo americano, pero hace por lo menos más de 15 años, en donde estas vacas son alimentadas principalmente con maíz, lo cual el maíz parece que les da mayor cantidad de posibilidad de que hagan, que tengan esta Escherichia coli con la toxina. O sea, esta cepa. Entonces, como están en un lugar reducido, la materia fecal propia de los animales se contamina uno a otros. Esta contaminación hace que cuando llegan al matadero, frigorífico, lo que sea, tienen que ser una limpieza absoluta, tienen que ser muy bien tratados estas carnes de animales y muy bien limpias, como para que no quede la toxina. Cuando eso no ocurre, y ahí voy a otro punto interesante, cuando esto no ocurre, la toxina sobrevive, la Escherichia coli con la toxina sobrevive dentro de la carne y entonces después se traspasa al alimento humano. Ahora, la toxina a 72 grados se destruye, es decir, la buena cocción es ideal, claro. Pero voy a otro punto, ¿no? El otro día iba a la cancha con mi hijo, y entonces íbamos caminando hacia el estadio y vimos los chiringuitos a los costados, sí. Con chorizo, hamburguesas y esos mostazas, sí, y la gente, aderezos. Aderezos, exacto. Y me decía mi hijo, mira lo que comen, por favor. Es cierto, es decir, ¿cómo van a comer eso que no saben de dónde proviene? Y ahí está el tema de la carne picada. En la carne picada es mucho más fácil que la bacteria ingrese y que ingrese también la toxina y quede adentro. En la carne, llamémosle fileteada, al estar en la superficie es mucho más fácil cocerla, o sea, cocinarla. Sí, en realidad, le pregunto qué es carne picada, porque los chicos hasta los 5 años, los pediatras te dicen que no le des carne picada, no. hasta los 5 o 6 años, ¿no? Pero más allá de eso, el proceso de la carne picada, que me parece, y le pregunto, es el hecho del proceso en sí, porque yo pido que me corten carne picada, claro. Pero el tema es que en la máquina quedó en el medio, quedó el corte anterior, o sea, o la picada anterior, y en el medio de eso perdió la cadena de frío y contaminó la que está cortando en ese momento. Exacto. Y eso es lo que arrastra y lo que contamina después es más peligroso. Exactamente. Creo que la gente debería pedir, cuando va a comprar carne picada, sacame la primera parte, quítamela y cortámela. Igual si está contaminada, está contaminada. No, y si no la tenés que hacer bien. Pero pará, el tema es lo que quedó en el borde de la máquina. ¿Me equivoco? No sé si... La máquina. Es decir, ¿cuándo se lava la máquina digamos, de pasaje de picar a picar? Ahora, eso, ¿cómo se lava? No se lava. No, pero a una hornalla, cuando vos haces una hamburguesa, ¿a qué temperatura la coces? Que adentro puede quedar roja, el tema es ese. Claro. Claro, lo que tiene claro, el corte que no es carne picada, con cocer ya a la superficie ya está, porque adentro para que quede rojo que no quede entra. Cruda, si estaba en superficie ya la mataste. Claro, pero adentro no. Claro, sí. Claro. Pero todos los cárnicos, o sea, la factura facturar chorizos, salames, cuánta gente, con todo cariño y respeto, pero cuánta gente vende sus propios chorizos en la calle, con la canastita, etcétera, o quesos, en donde uno sabe qué procedencia tiene ni con qué se hizo. A mí me parece, yo pensaba que el tema de la indigencia y la pobreza tiene muchísimo que ver con todo esto. Porque, ¿cómo se transmite? Con el aumento que se está registrando. En las manos. Claro, si vos no te lavas... Yo digo, vas a un restaurante, o un café, un bar. Entonces dije, bueno, antes de sentarme me voy a lavar las manos. Llegas, no hay jabón, no hay toallitas. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay? Porque la gente no se queja. ¿Por qué la gente no se queja? Porque no se lava las manos. Yo pregunto, ¿cuántos de todos nosotros, cuando llega a un bar, un restaurante, un café, primero lo que hace es lavarse las manos? Es fundamental. Es fundamental. En las mesas familiares, ¿no ves que la gente se lave las manos? Y entonces desapareció el alcohol. Entonces, se usa mucho el alcohol en gel, pero ¿reemplaza el alcohol en gel? No, ¿Tiene la misma en eficacia absoluto. Al agua y al jabón no la reemplaza a nadie. El jabón en gel era una solución rápida, es una solución rápida, pero no es la solución. El agua y el jabón sigue siendo lo mejor. Doctor, yo como una hamburguesa en mal estado en la cancha. Yo soy adulto, tengo más de 40 años, a mí me va a generar un efecto eso seguramente. Ahora, el tema es cuando el chico es menor de edad, o sea, un chico de menos de 5 años, puede ser mortal, ¿no? Claro, preponderantemente en niños hasta 15 años se ve mucho más. Quizás porque, digamos, no es
tampoco mágico que viene la toxina y te provoca esto, sino que también hay una serie de mecanismos, esto que yo hablaba al principio, que es más idiosincrático, es muy de cada individuo. Entonces hay gente que es más posible que haga esto, hay gente que no. En el adulto es más difícil este tipo de síndrome urémico hemolítico. Nosotros vemos más lo que es un síndrome urémico hemolítico atípico, que le llamamos, que es parecido al producido por la toxina, pero con otros mecanismos, y es muy grave en el adulto. Pero no tiene que ver mucho con la toxina, sino tiene que ver con otros mecanismos que provocan todo este desastre que les decía. Te quiero preguntar, yendo a la gastronomía, por la gente que come la carne casi cruda, ¿no? Los diferentes tonos, ¿no? Yo soy de los que comen bien jugoso. Claro. ¿Ahí está el riesgo o no? Y claro, por supuesto. Ahí está el riesgo en un lugar que se supone que cumple con todas las normas bromatológicas, que trabaja bien. Y no debería ir. El frigorífico es fundamental. O sea, uno debiera comer, digamos, con muy buena cocción de las carnes. ¿Vos vas a Europa? A muchos lugares de Europa, Francia, por ejemplo, la carne se come cruda, prácticamente cruda. Y los huevos también, los huevos y los lácteos también pueden tener la transmisión, pero digamos es mucho más frecuente en las carnes vacunas, ¿no? ¿Cómo la curas? Pues es prevención, es decir, curar no se puede curar una vez que se desencadenó todo este mecanismo, es decir, uno lleva al niño al médico cuando tiene una diarrea de tipo sanguinolenta y llama la atención. Ahora, de ahí qué es lo que va a ocurrir no sabemos. ¿No la podés frenar cuando te enterás de...? No, en absoluto, no se puede frenar, porque es una toxina, no es decir, no le des antibiótico, porque es decir, no es combatir la bacteria, sino cuando la toxina ya está ahí... ¿No hay un antídoto, por ejemplo? No, no existe. Entonces, claro, entonces digamos, lo que ocurre, uno está en la espera de qué es lo que va a ocurrir con el niño y en ese caso, si hace una insuficiencia renal, ve cómo progresa la insuficiencia renal, hidratarlo bien, etcétera. En algunos casos ya no se puede esperar y hay que poner a este niño en diálisis, pero peritoneal. O sea, no se usa hemodiálisis porque es muy agresivo, se usa diálisis peritoneal, ¿no es cierto? Es otro tipo de diálisis. Y se ruega al cielo que se va, o sea, que mejore solo y que no quede con insuficiencia renal. ¿Puede convivir con esto? ¿Con qué? Con el síndrome. ¿Se puede convivir mucho tiempo? No, el síndrome te hace, es decir, como yo te doy una trompada, se inflama, después se va. Pero en el momento de la trompada, de la inflamación, eso no lo pude parar. Ahora, ¿cuánto va a durar eso? No lo sé. La toxina ingresa, si vos no tenés antídoto, ¿cómo lográs que la toxina termine? No, la toxina hace su daño y se desnaturaliza sola, pero el daño ya lo hace. Sí, correcto, pero desaparece, hace el daño, pero después ya no tenés la toxina, el daño te quedó hecho y... Claro, se desnaturaliza sola, claro, se desnaturaliza, pero ya hizo el daño. Sí, claro. Entonces, ahora, yo tengo muchos pacientes adolescentes y jóvenes que han tenido de niños síndrome urémico hemolítico por la Gigatox, y siempre, en algunos casos queda algún resabio, ¿no? Yo los sigo, etcétera, a ver, digamos, ya quedan con un pequeño impacto renal que lo va a seguir durante toda su vida, pequeño. Pero es mucho más grave, que también tengo pacientes de ese estilo, los que han recibido diálisis en la infancia, ¿no? Esto es un fenómeno muy típico en Argentina. Históricamente lo describieron en la década del 50 en Estados Unidos, un tal Gasser o Gleiser, no me acuerdo bien, pero acá fue furor Gian Antonio, uno de los grandes pediatras del Hospital de Niños y un gran nefrólogo también, que fue el primero que publicó 58 casos en el mundo. Fue el primer tipo que advirtió, digamos, sobre la presencia de esta enfermedad. Desgraciadamente fuimos pioneros, pero yo digo esto de la transmisión de las manos, lavarse las manos. Fíjense ustedes, pongámosle en estas comidas populares, etcétera. Insisto que lo digo con respeto, porque no queda otra, ¿no?, frente a la indigencia y la pobreza. Pero gente con muy buena voluntad, pero ¿cómo se lava todo eso? ¿Qué cuidados hay? ¿En qué lugares? Entonces es mucho más proclive, creo, que en los medios donde tenemos más pobreza o indigencia, que esto ocurra que en lugares un poquitito más cuidados, ¿no? Mucha higiene y cocción de la carne. Exacto. Fundamental, digo, por lo menos te gusta comerla pero insisto en la higiene. Insisto en la higiene.
insisto, y en conocer esto, de cocinar bien los alimentos, es fundamental. Y esto de las facturas, chorizos, etcétera, con muchísimo cuidado. Claro, uno lo sabe de qué procedencia. Claro, claro. Entonces, bueno, tiene que confiar en las mejores procedencias o los mejores lugares. O tenés que tener una cocción mucho más fuerte. Totalmente. Ya digo, 72 grados es suficiente. En estos términos, no podés comprar nada afuera. La verdad, no podés comer nada medio crudo. No, de procedencias esa que dice él. Claro. Hoy la tendencia marca otra cosa, ¿no? La gente come cruda la comida. La tendencia es dudosa, pero vos la cocinás. Lo matás a la... No, los puestitos, eso que hay en la calle. No, eso es, olvídate. Aparte, fíjate esos tachos llenos de un agua donde la Escherichia coli está ahí, la más chiquita parece un grillo. Terrible, claro. Cristian,